back in 1937, or Haiti, Dominican Republic. We're going to hear about another massacre. This occurred, however, as a result or during, just after the Spanish Civil War. Judy de Santos is going to talk to us about las 13 Rosas, and she'll explain what las 13 Rosas are. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Judy de Santos y mi asesor, el Dr. Urioste. Y les voy a hablar sobre las atrocidades de la guerra civil, la ejecución de las 13 Rosas. Hoy en día no hay ningún libro de historia que documente la ejecución de estas 13 mujeres, pero por medio de la literatura nos podemos informar al respecto. Y estos son 5 de los libros donde se habla de las 13 Rosas, y en el que he encontrado más información ha sido en el de las 13 Rosas Rojas de Carlos Fonseca, donde se encuentran testimonios tanto de personas que estuvieron en la cárcel con estas 13 mujeres, como de familiares, y también él por primera vez tuvo recurso a ver los documentos de oficiales donde les dieron la pena de muerte a esas 13 mujeres y donde documentaron todo esto. Y fue el primero que tuvo acceso a estos documentos. Para hablar de estas 13 mujeres tenemos que hablar de la Segunda República, y me voy a enfocar más en los derechos a las mujeres. En la Segunda República se le dio por primera vez en España el derecho al voto, la igualdad tanto en educación como en oportunidades de trabajo. También se dio el poder casarte por el civil y poder divorciarte, el poder expresarte libremente, y se separó a la religión católica del gobierno y de la educación. Y en julio de 1936 hubo una sublevación militar que intentaba hacerse del poder rápidamente, pero no tenía en cuenta de que se iban a encontrar con una resistencia muy fuerte de quienes defendían a la Segunda República. Y en vez de decir de que no funcionó el golpe de Estado, Franco y junto con otras personas, otros militares siguieron atacando, lo cual se dio una guerra civil de 3 años muy sangrienta y dividió al país a la mitad. Por una parte estaban los republicanos, que era el gobierno legítimo en ese entonces, los de la izquierda, liberales, y les llamaban los rojos, y por otra parte los nacionalistas, los de la derecha, los conservadores, el cual Franco era parte de ellos. Después de la guerra civil, en abril 1 llegó el régimen de Franco a Madrid y se terminó la guerra, entre comillas, porque él dijo que había liberado a Madrid, Franco, y que se terminaba la guerra, pero siguió la guerra contra los rojos. Siguió represión y matanzas contra ellos. También los que pudieron escapar duraron mucho tiempo en el exilio, y él lo que quería era terminar con una ideología, que eran los rojos. Cuando él llegó a Madrid, salieron los republicanos a tratar de escaparse, porque sabían que si no se escapaban, los iban a ya sea matar o ponerlos en las cárceles. Entonces, muchos de ellos fueron los encarcelaron en campos improvisados, campos de concentración improvisados y cárceles donde a veces usaban los estadios de fútbol o cualquier edificio que pudieran usar para encarcelarlos.
Entre estas personas se encuentran las 13 Rosas, quienes fueron víctimas de la represión contra los rojos. Las 13 Rosas eran 13 mujeres que tenían entre la edad de 18 y 29 años, donde la mayoría de ellas eran menores, 8 de ellas, y la mayoría de edad eran los 21 años. Solo una de ellas estaba casada y la mayoría estaban afiliadas a las Juventudes Socialistas Unificadas. Las Juventudes Socialistas Unificadas era un grupo donde se juntaron los socialistas y comunistas para luchar en contra del régimen de Franco, y quienes querían que la Segunda República siguiera, que volviera a la democracia. Y aquí tengo algunas fotos de ellas, no tengo las fotos de todas. De arriba, de izquierda a derecha, son las menores: Virtudes, Luisa, Julia, Carmen, Dionisia, y no tengo las fotos de Victoria, Adelina y Elena. Las 3 de abajo, de izquierda a derecha, son las adultas: Ana, Martina, Blanca, quien era la única que estaba casada y tenía un hijo. No tengo la foto de Joaquina ni de Pilar. Estas 13 mujeres vivieron en la Segunda República y se quedaron en Madrid cuando empezó la guerra. Entonces, a los hombres ir al frente a luchar, ellas tenían que ocupar los trabajos que quedaban vacantes, que dejaban vacantes los hombres. Pero también hubo una de ellas, como otras mujeres, Dionisia, quien fue y luchó al frente. Después de cuando terminó la guerra y empezó el régimen de Franco, algunas mujeres ocuparon puestos en la JSU, como una de ellas era secretaria general del grupo, quien estaba encargada de hacer 8 sectores en Madrid, dividir a Madrid entre 8 y hacer 8 sectores donde ella iba a escoger los dirigentes de cada sector. Y otra de ellas también lo que hizo es un plan de qué era lo que las mujeres tenían que hacer dentro de la JSU. Pero la mayoría de estas mujeres eran enlaces. ¿Qué era un enlace? Un enlace eran personas que transportaban documentos con información importante o armas de un sector a otro para que no se conocieran entre ellos, y si alguien caía no fuera tan fácil que cayera todo el grupo. Estas 13 mujeres fueron detenidas por el régimen de Franco, ya sea porque un vecino que sabía de su afiliación con la JSU, o por algún familiar, o por alguien que simplemente conocía de que estaba afiliada con la JSU, iba y les decía a la Guardia Civil, y entonces estos iban a buscarlas a sus casas. Y cuando llegaban a buscarlas, les decían a sus familiares que solamente era cuestión de horas y regresaban. Pero estas 13 mujeres, como muchos más, nunca regresaron a sus hogares. Las 13 Rosas las llevaron a diferentes lugares donde las detuvieron y fueron interrogadas, torturadas y algunas hasta violadas. En las torturas ya eran como golpizas, descargas eléctricas, o les echaban agua hasta que se sentían que se ahogaban. Todas ellas fueron ingresadas a la cárcel de Ventas, pero en diferentes tiempos. Dependía cuánto tiempo. Había personas que duraban en estos centros de detención de semanas, días, hasta meses, algunas de ellas. Pero al ser ingresadas a la prisión no terminaban sus interrogatorios. Si se pensaba que si salía nueva información donde salía su nombre, iban y las sacaban de las cárceles para volverlas a interrogar. Y algunas personas no regresaban a las cárceles, morían en las torturas. La prisión fue construida para 450 personas, pero llegó a haber más de 4,000 personas.
Y cuando eran ingresadas simplemente les daban un plato, una cuchara y una manta para cubrirse. Y si los familiares tenían dinero o podían proveer un tapete o un colchón para poder dormir en él, pero por lo mismo de la guerra civil no se tenía mucho, entonces era difícil. Solamente comían una vez al día y no se sabía a qué hora comían. No tenían agua potable y las menores eran separadas de todas las demás reclusas porque no querían que tuvieran la misma ideología de las demás, ya que la mayoría eran presas políticas. Las condiciones en las que vivían, el tener hambre y la falta de higiene causaban sarna, parásitos y avitaminosis. El asesinato del comandante Gabaldón por 3 miembros de la JSU fue una excusa para juntar a 58 personas que ya estaban en la cárcel y hacer un juicio. En este juicio se le dio, de las 58 personas, se le dio la pena de muerte a 57 de ellos. Y fue la primera vez que le dieron la pena de muerte a menores. Y les voy a leer una cita del libro. La justicia de Franco iba a caer sobre los ahora detenidos y sobre aquel grupo de muchachas que purgaba desde hacía meses en la prisión de Ventas su militancia en la JSU. A fin de cuentas, todos ellos eran militantes de la misma organización comunista, todos cómplices, todos enemigos de la patria. Poco importaba que algunos de ellos no pudieran materialmente haber tenido relación con el suceso. El día de la ejecución fueron los de la Guardia Civil y lo que se le llamaba la saca, que era que iban a la cárcel, llevaban un documento donde decían los nombres de las personas que iban a ejecutar, y la cárcel de Ventas estaba muy cerca del cementerio, entonces era muy fácil para llevarlos allí y los ejecutaban y los enterraban en fosas comunes que ya tenían preparadas cerca de la tapia donde las ejecutaban. Y también esto le ayudaba al régimen de Franco a meter miedo a las mujeres que estaban encarceladas, porque podían escuchar cuando eran ejecutadas. El 5 de agosto de 1939, 56 personas fueron ejecutadas. Entre estas personas, las 13 Rosas. Primero ejecutaron a los 43 hombres y después a las 13 mujeres. Nadie le notificó a sus familias y en los periódicos solo se decía que habían ejecutado 56 personas. Nunca especificaron que había mujeres entre estas 56 personas y mucho menos que había menores. Las 13 Rosas o las menores fueron los nombres que les dieron las compañeras que estaban con ellas en la cárcel, y estas personas narraban su historia, y como la cárcel de Ventas estaba sobrepopulada, las mandaban a diferentes cárceles de España y seguían contando la historia, y es como hoy en día sabemos de esta historia. Y las familias se daban cuenta de la ejecución de sus seres queridos cuando iban a la prisión, y en la prisión les decían que las habían ejecutado y les daban sus pertenencias. Durante el régimen de Franco estaba prohibido hablar de los rojos o los bárbaros, como él les decía. Las mujeres lo único que podían hacer era ser amas de casa, cuidar del esposo y tener hijos. Entonces su educación consistía en de 6 a los 12 años era educación general, pero los 12 en adelante era en cómo ser una buena ama de casa. Bueno, y en conclusión, la Segunda República fue un cimiento para la democracia que hay hoy en día en España, y la muerte de las 13 Rosas no fue en vano. Hoy en día las mujeres son tan independientes y libres como las de la Segunda República. Y a continuación les voy a leer algunas
citas que tomé de algunas de las cartas de estas 13 rosas. La primera es de Dionisia en una carta a sus padres y hermanos y dice: pero tened en cuenta que no muero por criminal ni ladrona, sino por una idea. La segunda es de Blanca a su hijo: solo te pido que seas muy bueno siempre, que quieras a todos y que no guardes nunca rencor a los que dieron muerte a tus padres, eso nunca. Y la tercera es de Julia Conesa en una carta a su madre: besos para todos, que ni tú ni mis compañeras lloréis, que mi nombre no se borre en la historia. Y este es un monumento que hoy en día está en el cementerio de la Almudena. No es en la tapia donde fueron ejecutadas. Y hay dos placas. La primera fue puesta en 1988, donde es muy general, porque no se hablaba mucho de estas personas y todavía tenían ese tabú de hablar de los rojos. Y esta es la segunda, que fue puesta en el 2009, donde ya tienen los nombres, las edades y la famosa frase que escribió Julia Conesa, que mi nombre no se borra en la historia. Y es todo. ¿Preguntas? So about the conditions of the jails that they lived in, do you think that was typical for all prisoners under Franco's regime, or do you think it was made worse for these prisoners? I think it was typical because of all the people that were in prison, and there were so many of them that whoever was in prison before them suffered with all these people coming in. Any other questions? How did you get interested in Las Trece Rosas? What sparked your interest? I took a class in Spain called The Image of Women in Literature. And in that class, we were talking about different authors and stuff. And the teacher, I guess because they want to know more about what happened, that right now there is so many books about it, and she just mentioned it in class, and then we watch a movie about it. But of course, the movie is nothing compared to the book. So I wanted to know more about these Trece Rosas, and that's why I chose the topic. Gracias.